Poner sobre la mesa esta semana de la sesión permanente dos temas que son fundamentales para nuestro país y, por supuesto, también para el futuro de las nuevas generaciones. El primero tiene que ver con la agenda de seguridad. Van 21 días desde que nuestros compañeros Jimena y Pepe fueron asesinados en la Ciudad de México, en Calzada de Tlalpan, sin que se tenga mayor información. El asesinato ocurrió con armas que han sido irrastreables, que no se sabe quiénes las portaban ni de dónde salieron. Por eso nos parece fundamental que traer a la mesa el tema de control de armas resulta tan importante, no solo por la reforma aprobada por Morena hace un par de semanas en las dos cámaras, sino también a propósito de las iniciativas que ha presentado la presidenta Sheinbaum a revisarse en el periodo extraordinario de sesiones. Lamentablemente estos hechos que sucedieron en la Ciudad de México, propiciados por armas sin control, no son aislados. En México cerró en el 2024 con un total de 30,057 homicidios dolosos, con armas que no se sabe de dónde vinieron y quién las trajo. Ayer fueron asesinadas, nada más ayer, 55 personas en México en lo que va del sexenio, y van 17,000 homicidios dolosos de acuerdo con cifras preliminares. Y 7 de cada 10 homicidios dolosos se cometen con armas de fuego. Conforme al índice del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, las 5 ciudades más violentas de México, nada más en el 2024 fueron Acapulco, Manzanillo, Tijuana y Ciudad Obregón. Esta tasa promedio de homicidios fue 9 veces superior a la tasa promedio mundial. Ese es el problema que está viviendo México en manos de la violencia y de un control de armas inexistente, irrastreable y poco transparente en el país. El Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México estima una cifra de 3,900,000 armas de fuego ilegales en poder de civiles entre el 2005 y el 2024. Y nada más en los últimos 9 años han sido asesinados 6,615 niñas y niños con armas de fuego a lo largo del país, 1,051 mujeres y casi 6,000 hombres. Su muerte y la de miles de mexicanas y mexicanos es un recordatorio brutal de que nadie está a salvo mientras las armas ilegales sigan circulando por nuestro país. Por ello debemos asegurarnos de que las armas sean incautadas y se destruyan. Ante este panorama, presentamos un punto de acuerdo solicitando a Sedena que transparenten a los ojos de la ciudadanía el método para la destrucción de armas, porque tenemos que recordar que la reforma que se aprobó hace unas semanas por Senado y por diputados quita esta figura tripartita donde la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Derechos Humanos y la propia Sedena intervenían en una comisión en donde le daban seguimiento a las armas incautadas para ser destruidas. Ahora con la reforma solo quedan en manos de Sedena este protocolo, si es que existe. Por eso mismo el llamado es a la Sedena, para pedirle que establezca un protocolo estricto que registre cada arma desde su incautación hasta su destrucción, con números de serie, supervisiones independientes y tecnología que certifique ese proceso. Hoy no existe, y si existe, no lo conocemos. Número 2, que rindan cuentas transparentes mediante informes públicos en el portal de transparencia con datos accesibles para toda la ciudadanía. Y número 3, que colaboren con organismos nacionales e internacionales para adoptar las mejores prácticas. México necesita que cada arma ilegal tenga un fin claro y donde la justicia no se pierda en grietas burocráticas o en grietas legales. No podemos seguir permitiendo que la tasa promedio de homicidios en México sea 9 veces superior a la tasa promedio mundial. Por eso mismo ponemos a los ojos de la Comisión Permanente y le pedimos a la Sedena que atiendan este llamado y que estaremos trabajando en el siguiente periodo extraordinario con reformas muy puntuales a las propuestas de la Presidenta de la República para que no se pierda este protocolo que es tan fundamental y que quedó
en el olvido o en el limbo a partir de las últimas reformas. Si tienen alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Sí, diputada. Gracias, senadora. También tenemos en las preguntas, abriríamos con Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, diputada. A ver, por lo que entiendo, ya respondió parte de mi pregunta, que era si en materia de la Guardia Nacional, las materias de seguridad que se van a atender en el extraordinario, se introduciría alguna especie de reserva en este sentido. Me parece que lo respondió ya. Sin embargo, también tengo la segunda pregunta, que es sobre la posición del Movimiento Ciudadano en Veracruz y lo que han venido impulsando, sobre todo en municipios como Boca del Río, Jalapa, en fin. Gracias. Claro que sí, Fernando, muchas gracias. La primera pregunta, y agradezco mucho a mi compañera Amalia García, que nos acompañe siempre del lado de las causas de la comunidad, de la sociedad civil y siempre del lado de la construcción de la cultura de la paz. Nosotros hemos establecido desde un principio que México, más que estrategias punitivistas, necesita una construcción de paz que atienda a la comunidad y las causas. Y para construir paz necesitamos empezar a saber de una buena vez por todas de dónde vienen las armas que está usando el crimen organizado y dónde terminan las que son incautadas. Por eso no vamos a quitar el dedo del renglón, porque estas armas terminan no solamente en manos de niños y de jóvenes, sino terminan también siendo las que cometen los asesinatos en contra de ellos. Así que sí presentaremos reservas y propuestas en la discusión de la comisión de la sesión extraordinaria para que podamos tener, además de este punto de acuerdo, un camino muy claro con este protocolo que la Sedena debe de abrir, transparentar e invitar a distintos actores de la comunidad y de la sociedad civil organizada para la destrucción de las armas incautadas. Y con respecto a tu segunda pregunta, Fer, para nosotros ha sido muy claro que a partir de que Movimiento Ciudadano se ha alzado en el país como la segunda fuerza política para la preferencia de los mexicanos, como la segunda fuerza política en Veracruz y como la alternativa de futuro para todas y todos los niños y jóvenes en el país, que lo que está sucediendo en Veracruz, específicamente en los municipios de Poza Rica y de Papantla, es un fraude burdo y es el primer gran fraude de Morena, un fraude electoral que está dañando a la gente que ya decidió en la urna qué gobierno quería tener y qué gobierno quería frente a los malos resultados por el partido que hoy se está queriendo robar la elección. Ya lo ha dicho nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez, de manera muy precisa. Hubieron 5 aspectos específicos con los cuales este fraude se está perpetrando, que se buscaron hacer en Poza Rica y que a pesar del fraude y la manipulación de las boletas, Movimiento Ciudadano está ganando por 500 votos y lo irán a pelear en el tribunal seguramente. Y que en Papantla, ahí no les alcanzó la trampa, pero en Papantla le dieron la vuelta con trampa y con fraude ante los ojos del OPLE, ante los ojos de la gobernadora y ante los ojos de la comunidad internacional. Lo que ellos hicieron fue primero, a través de los programas sociales, manipular y presionar a la población previo a la elección. Después, llevaron a cabo un plantón violento afuera de las instancias para el conteo de votos, en donde no permitieron que se contaran hasta que se sacaron de ahí los votos con el pretexto de protegerlos, y en el camino a Jalapa se violentó la cadena de custodia, abrieron los paquetes y los manipularon. En esta apertura de paquetes y en esta manipulación, tomaron las boletas que fueron votadas por Movimiento Ciudadano y las empezaron a tachar 2 y 3 veces cada una de las boletas para poder nulificarlas. Se duplicó el número de boletas nulas del conteo que hicieron los ciudadanos el día de la elección. Que quede muy claro que fueron los ciudadanos quienes hicieron el conteo el día de la elección y que después de que Morena toma los paquetes, los abre y los manipula sin ninguna cadena de custodia que sí fue pedida al INE, a la presidenta del INE que se hiciera y no se recibió el apoyo. Estas boletas se duplicaron, las boletas nulas, con estos tachoneos que recibieron. Al final no se permitieron tampoco documentar las irregularidades durante esta jornada ni se permitieron volver a contar los votos. Esto es lo que ha sucedido en Papantla, la gente se está manifestando en la calle y nosotros lo vamos a decir siempre con mucha claridad.
No vamos a permitir que le quiten a los casi 200,000 papantlecos la oportunidad de decidir sobre su futuro, que la gente ya decidió y decidió quitar a un mal gobierno para tener a un gobierno que representa una alternativa de futuro y que esto se trata de la gente. Nosotros no venimos a defender aquí a los poderosos con poder, como sí le gusta hacer a Morena. Nosotros venimos a defender a la gente y a las futuras generaciones su derecho al voto y cuidar las votaciones para el país en las siguientes ocasiones y en los siguientes años. Si esto no prende un foco rojo a la democracia mexicana y a las siguientes elecciones, donde se preguntaba si Morena iba a tener una actitud republicana y demócrata cuando perdiera, con el poder todopoderoso que tiene el día de hoy, lo que está pasando en Papantla y en Poza Rica responde esa pregunta. ¿Están dispuestos a tomarlo todo y ganarse a la mala lo que perdieron en las urnas? Alfredo Flores, de News México. Gracias. Buenos días, senadora, diputada senadora. A ver, dos preguntas. La primera, para el tema de las armas. Hace como un mes aproximadamente el FBI dio una conferencia de prensa y luego también el gobierno del estado de Arizona dio otra conferencia de prensa. En ambas dijeron que Estados Unidos está haciendo su trabajo y habían presentado ante los medios de comunicación de Estados Unidos 21,000 armas que habían incautado que iban a entrar a México, que habían arrestado gente, americanos y mexicoamericanos y mexicanos. Y entonces ellos decían, nosotros ya estamos haciendo la tarea, le toca a México continuar con la tarea. Con lo que está usted diciendo, ¿puede ser posible que las armas que estén en México se estén reciclando, las que ya entraron? Porque supuestamente los norteamericanos ya están blindando esa zona, como dijo el FBI. ¿Cree que eso está ocurriendo? Y una pregunta para doña Amalia, es abogada, ¿verdad? Si mal no es abogada, pero bueno, a ver, le voy a preguntar de todos modos. Moreira dijo el lunes que todos los juzgadores que perdieron en la elección, que impugnen ante la Suprema Corte, con la Corte que todavía está ahorita, para que pues se revise el proceso electoral porque se hizo trampa, porque ganaron los que estaban todos apuntados en los acordeones. Y entonces dicen que era su derecho impugnarlo. Entonces, no sé si usted esté de acuerdo que en esta convocatoria que hace Moreira hacia los perdedores. Esas serían dos preguntas y ahorita le hago una tercera sobre el proceso electoral. Si les parece, de manera muy breve, respondo la primera con respecto a la incautación de armas y los protocolos que tiene que seguir nuestro país. Nosotros hemos dicho desde un principio, desde Movimiento Ciudadano, que no vamos nunca a regatear el apoyo a la presidenta de México para que México tenga paz, tenga justicia y tenga seguridad. Y que tenga también una política de conducción ante las amenazas extranjeras de cualquier tipo, basada en la solidaridad y en la protección de nuestros connacionales en territorio mexicano fuera de él. Como no hemos regateado una sola de las acciones que han buscado proteger a la gente, como lo hemos demostrado, como dice Dante Delgado, la política se hace, no se declara. Nosotros por eso mismo hemos hecho un llamado a la presidenta de la República y a la gobernadora Nale que tampoco regateen las victorias que contundentemente Movimiento Ciudadano ha tenido en la urna, porque eso no es un acto republicano y porque ni la presidenta ni la gobernadora pueden actuar como jefas de partido. Son jefas de Estado, una del Estado de Veracruz, la otra del Estado mexicano, y necesitamos una conducción responsable, porque el precedente que abren no solamente es delicado, es peligroso para la población. Hoy la gente está en las calles manifestándose, buscando que su voz sea escuchada después de un proceso electoral que les están corrompiendo y donde están ellos viéndose ignorados ante lo que ya decidieron en las urnas. Por eso mismo hemos dicho que lo que hagamos aquí en términos de la soberanía resulta también fundamental para las relaciones exteriores con Estados Unidos, especialmente en la relación bilateral. Si se manda un mensaje desde donde el Estado mexicano, en este caso a través de Veracruz, están robando una elección, esos son los temas que se ponen en una mesa en la discusión de las relaciones bilaterales con los congresistas americanos que solamente están buscando cómo encontrarnos los defectos para seguir golpeando a nuestro país. Y hay muchos legisladores norteamericanos que están y Amalia además, que fue parte de la comisión, lo conoce muy bien, que están dispuestos a escuchar, que han estado siempre del lado de la gente, de los migrantes y de los mexicanos y los latinos en Estados Unidos, y que son aliados naturales si nosotros ayudamos y ponemos en la mesa lo que nos toca hacer como país. Y la rotura del régimen o la ruptura de un régimen democrático o el peligro de eso, el generar un fraude de este tamaño en una elección en dos de las ciudades más importantes de un estado petrolero tan importante como Veracruz,
Y número 3, el no tener un control sobre la incautación y la destrucción de las armas nos pone en una posición muy vulnerable. Nosotros nos toca hacer nuestro trabajo y yo creo que en términos de la soberanía no nos pueden seguir ganando todas. Hay que hacer lo que nos toca. Y sobre el llamado que hace Moreira a los perdedores para que impugnen esta elección ante la Suprema Corte, ¿qué nos puede decir? O bueno, quien quiera. Pues nosotros hemos sido también muy claros con lo que respecta a la reforma al Poder Judicial. Es una simulación, fue un fraude, no fue una elección democrática. No lo fue porque había una lista preseleccionada de donde la gente tenía que ir a emitir un voto a la urna de manera cansada, larga, sin explicación, y en donde ya vimos que más del 85% de la población dijo que no iban a dejarse engañar y no iban a acudir a la urna por las razones que fueran, pero el refrendo en la urna no se vino y no se hizo llegar. Yo te diría primero que a la luz otra vez de la relación bilateral con los Estados Unidos, esa plana se tendrá que enmendar, que ya lo ha dicho Movimiento Ciudadano, que cuando gobernemos en el 2030, porque vamos a gobernar este país en el 2030, se tendrá que emprender una reforma profunda para este sentido y retomar la autonomía y la independencia del Poder Judicial y que ahora sí le sirva a la gente porque no le servía antes y no le sirve ahora. Y que tengamos también la certeza que en lo que llegamos al 2030, Movimiento Ciudadano estará impulsando reformas que acompañen lo que ha sucedido hoy con el Poder Judicial, que haya equilibrios con los jueces, magistrados y ministros electos, porque lo que no puede pasar en materia de impartición de justicia es que ahora lleguen impartidores de justicia por la vía democrática, pero no pueda la población quitar a uno solo de ellos por la vía democrática. Esto es una trampa y es un abuso de poder. Y en segundo lugar, lo que tampoco puede pasar es que no haya equilibrios a la hora de emitir sentencias, porque es en donde se va a ver impactada hoy esta toma del Poder Judicial. Necesitamos jurados ciudadanos, introducir una figura de jurados ciudadanos que le permita a las personas tener un equilibrio ante lo que pudiera ser el abuso de poder de cualquier juez, magistrado o ministro en funciones. Yo creo que cada quien en su libertad tiene que hacer lo que le corresponde en su derecho y Clemente Castañeda, coordinador de la bancada aquí en el Senado de la República, ha sido también ya muy claro sobre un proceso legal que estará explorando también la bancada naranja. Cerramos la ronda de preguntas y respuestas con Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola, buen día, diputada, senadora. Preguntarte, Laura, ahorita que estabas hablando sobre armas, vemos que el atentado que hubo en Colombia en contra del precandidato a presidente, pues es un arma que viene de Estados Unidos. Entonces, no sé si ustedes, Convergencia, verían, ¿sí? Hay movimiento, bueno, son hermanitos, que hicieran un acuerdo común, América Latina, pues para presionar a los Estados Unidos, pues de que frenen la venta de armamento tanto legal como ilegal, ¿no? Que llega a cada uno de los países y estamos viendo cómo en diversos países, pues está esta situación. Y la otra también, quien me la quiera responder, pues parece que este acuerdo que ya se había anunciado triunfalmente para un posicionamiento para Estados Unidos, pues creo que están naufragando por algunas expresiones del senador Noroña. Gracias. Sí, en el caso del tráfico de armas, México interpuso un recurso hace algunos 2 años ante instancias judiciales de los Estados Unidos para que se impongan medidas de control a la industria armamentista norteamericana, porque tienen ferias de venta de armas, las venden indiscriminadamente y más del 80% de las armas letales que circulan en México y sin control vienen de la industria armamentista de los Estados Unidos. Respecto a lo que Margarita plantea, hay una convención sobre el comercio y tráfico de armas que debería ser respetada por los Estados Unidos. Sin embargo, no lo está cumpliendo. Nosotros hemos insistido en que debe cumplirlo, ser riguroso, porque las muertes y los daños que están causando estas armas y esta industria armamentista son insoportables.
Ya la Suprema Corte desechó uno de los recursos que presentó México, pero siguen vigentes otros. Entonces, yo creo que en eso coincidimos plenamente todas las fuerzas políticas y Movimiento Ciudadano en que debe continuarse con ese procedimiento. Tenemos que impugnar a las industrias armamentistas norteamericanas y deben hacer una reparación del daño tal y como lo está solicitando el gobierno de la República. Y respecto, yo quisiera tocar la situación que ustedes comentan de inconformidad y de reclamo por el proceso de elección de integrantes del Poder Judicial, señalar que nosotros hemos criticado de manera muy enérgica, puntual, consistente, el que quienes integren el Poder Judicial lleven sus casos, sus postulaciones a la elección popular, porque un juez, un juzgador, una juzgadora, lo que requiere no es popularidad, requiere conocimiento, capacidad, experiencia, y lo que se ha echado por la borda es la carrera judicial y esa capacidad y ese conocimiento, de tal manera que cuestionamos todo el proceso y nos resulta verdaderamente inaceptable que en ese tramo que se siguió desde el principio de manera equivocada, lamentable, también lo que vemos es que hubo acordeones, como todo el mundo pudo constatar, y que quienes resultaron finalmente ganadores y ganadoras estaban en esos acordeones. Es decir, todo el procedimiento de principio a fin es violatorio de la certeza, la legalidad, y nos parece que esto es un proceso que no garantiza justicia. Es lo que busca la ciudadanía, justicia. Esto no lo puede lograr ni lo van a otorgar quienes surgen de un proceso viciado desde el principio. Amalia, ahorita que Gracias. tocabas el tema de las acordeones, ¿hay algunos indicios o sospechas de que estos los hicieron en el INE? Gente que sabía cómo hacer que supo cómo hacer el formato y están pidiendo que se investigue de dónde salieron, porque dice que tanta precisión no cualquier persona la puede hacer. Entonces, todo apunta a que surgieron del INE. No sé si… Es clarísimo que son de un partido político, surgieron de un partido político, los distribuyó ese partido político y quedaron representantes de un partido político en los cargos que finalmente resultaron. Un ámbito que debería estar exento de partidismos. Gracias, muchas gracias. ¿Y sobre el acuerdo, Laurita? Sí, ajá. Solo para terminar de profundizar con lo que ya dijo muy bien la senadora Amalia García, ha sido una caricatura lo que ha sucedido con la elección de jueces, magistrados y ministros en nuestro país. Lo más grave de todo lo que hemos observado es que se postularon, alentadas por el régimen, candidaturas sin antecedentes en trabajo judicial. Por eso la senadora lo dice muy bien. Esto se trata de impartición de justicia, de técnica, de estudios, de la protección de los derechos de las personas, no de un concurso de popularidad. ¿Cómo van a impartir justicia quienes nunca lo han hecho? Ese es el momento en el que se encuentra nuestro país el día de hoy. Morena con magistrados, jueces y ministros, que además también van a ser hoy muchos, si no es del propio partido político, relacionados con ellos, sin esta experiencia, ponen en riesgo la impartición de justicia del país. Lo que sí se ha acreditado a partir de esta vuelta, y por eso habrá que enmendarles la plana, es la falta de respeto a la ciudadanía y, sobre todo, le abren la puerta a la delincuencia, al crimen organizado y a los caciques locales. Y hablando de caciques, sí quisiera expresar sobre el tema de Gerardo Fernández Noroña y sus declaraciones en la relación bilateral de México y Estados Unidos. Ojalá se quedaran solo como una ocurrencia y una puntada de un miembro del Congreso mexicano aislado y sin ningún tipo de poder. El problema es que se trata del presidente del Senado de la República y en este momento el presidente de la Comisión Permanente. Sin profundizar en lo que ya conocemos de su imprudencia y falta de oficio para generar acuerdos y diálogos, sí diría que aquí hay una falla institucional. Y hay una falla institucional desde el Congreso de la Unión por no instalar la Comisión Interparlamentaria, algo que ya se ha venido proponiendo como Movimiento Ciudadano desde el 24 de noviembre del año pasado, a voces de nuestros senadores Amalia García, Clemente Castañeda y toda la bancada naranja.
Esta comisión interparlamentaria tiene más de 60 años de existir y durante el obradorato se le perdió la pista, se dejó de trabajar y entonces el diálogo entre México y Estados Unidos se volvió en una cosa unilateral entre Trump y los que le siguieran sin ninguna respuesta institucional por parte de nosotros. Las comisiones que están ahora viajando son muy valiosas, pero se requiere instalar una comisión interparlamentaria que trabaje por temas, que trabaje el tema de armas, que trabaje el tema de seguridad, que trabaje el tema de agua, que trabaje el tema de comercio, el tema de justicia y de asuntos fronterizos y migratorios, y hoy no está sucediendo. Entonces, yo más bien diría que ante hoy la imprudencia del presidente del Senado de la República y de la Comisión Permanente, quien además ya en unos meses dejará de serlo, el Congreso sigue ante la gran falla institucional de no instalar la Comisión Permanente.